hay algunas caras nuevas, ¿no? Entonces, que no han visto que la Semana Nacional de Salud generalmente se hace con las redes consulares, principalmente en Estados Unidos, y ahorita lo estamos intentando llevar a las redes consulares de América Latina y del Caribe. Y el lunes hablamos sobre cirugía electiva y COVID. El martes, el doctor Ernesto Sánchez Forgach nos hizo favor de hablar de cáncer de mama y COVID. Y ahorita, como les comentaba, estamos cerrando con broche de oro nuestras actividades con la plática de salud mental de el COVID pasa, pero ¿cómo me pasa a mí? Con María Sanz. Un poquito de quién es María Sanz, para los que no la conocen. Ella es psicoanalista, psicoterapeuta, psicoanalítico y psicóloga por la Universidad Intercontinental, con estudios doctorales en psicoanálisis, ética, investigación psicoanalítica. Es autor del libro Psicoanálisis, Castración y Posmodernidad, el sujeto del siglo XXI, fundadora y directora de Arqué Grupo Psicológico, centro privado de investigación dedicado a la atención, investigación, difusión y educación en salud mental y bienestar social. Ha participado en múltiples foros nacionales e internacionales, seminarios, conferencias. Ha tratado temas como sexualidad, género, vinculación temprana, desarrollo infantil, adolescencia, posmodernidad, sociedad actual y sus demandas, ética, relaciones de pareja y un sinfín de problemas y patologías y condiciones que se presentan en la psique humana. Ha desarrollado investigación conceptual en torno al tema de la castración al interior del texto freudiano, trastornos de peso, que de hecho yo tomé ese curso hace un tiempo y ojalá podamos retomar y divulgar ese trabajo tan interesante, prevención de violencia y sexualidad humana. Sin más presentaciones, les dejo a la gran María Sanz, que nos va a hablar de el COVID pasa, pero cómo me pasa a mí. Pues muchas gracias, Luis. Pues vamos a platicar. Gracias por la invitación, gracias por poder participar en esta semana latinoamericana y americana de todo el continente en el tema de salud, de diferentes formas, poder aproximar el tema de salud para quienes estamos viviendo ahora una nueva era que ha sido inaugurada, pues por algo que nos confrontó, que nos sacudió, que de alguna forma nos hizo darnos cuenta de que no éramos como nosotros pensábamos que éramos, ¿no? ¿A qué me refiero o a qué me quiero referir con todo esto? A lo que me quiero referir es a que a todos nos sucedió de repente y de pronto, a partir de algo que era invisible y aparentemente lejano porque sucedía del otro lado del planeta, que una entidad invisible nos aterrorizara y de alguna manera, como me decía una de mis pacientes, me arrebatara la vida como yo la conocía. Y entonces, ¿qué pasó con COVID? ¿Qué fue lo que fue sucediendo con COVID? Bueno, pues COVID era un microorganismo que nadie de nosotros veíamos. Uno de mis nietos decía que el rey de la corona nos tenía guardados y no nos dejaba salir hasta que se fuera. Y decía que si todos nos hubiéramos guardado, tal vez no nos hubiera encontrado. Pero a final de cuentas, COVID no sucedió. Y aunque hubiéramos enfermado o no hubiéramos enfermado, aunque hubiéramos tenido alguna situación cercana o no tanto con respecto a alguien querido y conocido que hubiera tenido pues el infortunio de morir por esta enfermedad tan desconocida para todos, a todos nos confrontó, a todos nos detonó. ¿Qué nos detonó? El miedo a la muerte. ¿El miedo a la muerte en qué sentido? El miedo a la muerte en el sentido de poder perder todo lo que nosotros conocíamos como lo conocíamos y no saber tampoco qué hacer para poder atender esta circunstancia tan sorpresiva, tan demandante, tan desconocida, tan imposible de anticipar en cuanto a cuáles serían los movimientos. Yo me recuerdo cuando todo esto empezó, y esto nos sucedió a todos del área médica, del área de salud, en nuestras casas, como papás, como habitantes del planeta. Me recuerdo que nos causaba un profundo miedo no saber qué podía sucedernos, no poder anticipar y por supuesto no poder resolver cualquier cosa que nos trajera el hecho de que existiera este microorganismo, algo que no veíamos y que sin embargo era una amenaza de muerte. Esto nos detonó todo este miedo a perder y todo este miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque
de alguna manera teníamos conocida la vida, controlada la vida, dominada la vida. Y esto nos vino a enfrentar y por lo tanto a confrontar con qué herramientas sí contábamos para poder atender esta nueva circunstancia. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo atender esto que nos estaba pasando y qué emociones emergían? Y justamente quiero que podamos platicar de forma como coloquial, porque a todos nos pasó y todos hemos escuchado muchísimo sobre muchas temáticas, el abordaje médico, las cosas que todos atravesamos en términos de todo lo que tuvimos que suspender, de todos nuestros tránsitos cotidianos. Pero lo que sí es que de pronto tal vez no hemos tenido los espacios para poder poner en palabras lo que nos sucede a título individual o a título personal. Y entonces, justamente la intención de podernos reunir hoy en este sentido tenía que ver con la posibilidad de que pudiéramos charlar casi de uno a uno, y eso es algo que me encantaría, que pudiéramos tener este encuentro en el que podemos ponerle nombre a todas estas cosas. Ahora, ¿qué fue lo que nos fue detonando? Sí habría que recordar que los seres humanos somos seres vivos, que somos vulnerables. Somos los seres más vulnerables, podría yo decir los más vulnerables, probablemente haya otros, pero los más vulnerables de las especies superiores. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nacemos y no tenemos como todas las maneras de poder sobrevivir a menos de que podamos desarrollar una serie de funciones que mantengan nuestra vida. Y esto nos ha llevado a ser seres sumamente complejos. Entonces somos vulnerables, pero somos absolutamente complejos, con mecanismos muy, muy finos de equilibrio para poder sostener nuestra vida y que van involucrando muchas cosas. Estos mecanismos tan finos, lo que van involucrando son la forma como yo puedo significar, como yo doto de sentido este sinsentido que me estaba pasando, este sinsentido de un algo que es novedoso, que es inédito, que sabíamos que probablemente algunos de nuestros abuelos lo habían vivido hacía 100 años en la gripe española, pero que no había tenido la extensión que ahora estaba presentando. Estos significados que a su vez iban construyendo o detonando o abriendo emociones. ¿Qué son las emociones? Y sí me gustaría como hacer aquí un pequeño paréntesis. Las emociones son toda esta serie de elementos que nos permiten calificar los significados como algo que está de nuestro lado o en nuestra contra, como algo que es agradable o algo que es desagradable, como algo que quiero acercar a mi vida o algo que quiero alejar de mi vida. Y estas emociones lo que van haciendo al calificar los significados de lo percibido me van a llevar a ir construyendo respuestas. ¿Qué respuestas son las que quería yo construir? Respuestas que siguieran manteniendo mi vida. Y entonces echamos a andar un montón de mecanismos para poder ir sosteniendo la vida. ¿Por qué sostener la vida? ¿Por qué salvar la vida? ¿Por qué esta vida que se nos iba entre las manos en apariencia habría que ser retenida y habría que cuidarla y habría que poderla sostener? Porque a los seres humanos nos gusta la vida. Y no solamente me refiero a la vida en términos de mantener física y fisiológicamente el equipo en el que vivimos, esto que se denomina cuerpo, sino también vivir nos implica esta posibilidad de poder transformar el medio ambiente para poder dar luz, vida, o llevar a cabo o manifestar alguna idea, un intangible que de pronto se convierte en algo que empieza a existir allá afuera. También vivir que implicaría la posibilidad de hacer intercambios entre personas. Esto de la relación interpersonal, muchas veces se habla de gregarismo. Yo diría que no solamente es gregarismo, es todo este gusto que tenemos por poder asomarnos a ese universo maravilloso que el otro representa, y quienes aquí tenemos la fortuna de ser papás, de pronto hemos tenido también la fortuna de poder ver cómo se va construyendo ese mundo interno, ese universo particular de cada uno de los seres,
Y en los intercambios nos vamos acercando a mirar esos mundos, nos vamos acercando a hacer intercambios, nos vamos acercando a enriquecernos y a enriquecer a otros también con este compartir continuo. De tal manera que vivir también implica esta posibilidad de intercambiar, no solamente de materializar y no solamente de mantener vivo el cuerpo, sino además también esta posibilidad de ir más allá de nosotros, de trascender. Y de pronto aparece este virus llamado un coronavirus SARS-CoV-2, que tenía un impacto que no solamente dañaba el equipo biológico, sino que no sabíamos cómo y no sabíamos cómo se resolvía. Y si regresamos a estas primeras semanas en las que nos empezamos a dar cuenta de que esto estaba sucediendo y que estaba matando a mucha gente alrededor del mundo, empezamos a tener todo tipo de cuidados, no sabíamos a dónde íbamos. Todos estábamos ocupados y preocupados en tratar de resolver o de atender esta nueva circunstancia, porque nuestra chamba era de alguna manera sostener la vida. Pero nunca nos habíamos enfrentado a esto, no sabíamos cuál era el camino a tomar. Y esto empezó a causar profundas frustraciones, angustias, a detonar mecanismos autónomos, mecanismos de orden físico, de ataque-huida, pero pues no podíamos salir corriendo porque no sabíamos ni siquiera dónde estaba. Mecanismos que contrarrestaban esta parte. Mucha gente empezó a tener ataques de pánico, estos famosos panic attacks, cuestiones de muchísimo estrés y angustia, desde luego depresión y sobre todo caos y desorganización. Y sí quisiera yo anotar que estos mecanismos tan finos que hemos estado viendo como mecanismos aparentemente, desde el punto de vista de algunos de mis colegas, como mecanismos que serían de orden o de corte patológico, diría yo que son los extinguidores. De alguna manera es aquello que tengo a la mano para poder ir y atacar un fuego, cuando menos ir atendiendo y resolviendo mientras acabo de determinar o de definir cómo puedo acabar de forma permanente con eso. Estos mecanismos se han prolongado en el tiempo. Esta frustración, esta angustia, este panic attack. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué era. Todas estas escenas que vimos repetidamente de estar encerrados, de médicos llegando a sus casas, no pudiendo abrazar a sus hijos, haciendo todos estos baños en aerosoles de desinfectantes, dejar la ropa afuera. Todos pasamos por el tema de estar rociando superficies, por supuesto utilizar cubrebocas, caretas, máscaras, todo esto que pensábamos que en cualquier lugar podíamos infectarnos con esto y no sabíamos cuál podía ser el desenlace. Este ha sido, me recuerdo también cuando la gente iba contando un día de confinamiento, 2 de confinamiento, 7 de confinamiento. Tenemos sobre 600 días de confinamiento. Al principio los íbamos contando casi por día, después por semana. Y este confinamiento también fue haciendo que tuviéramos que hacer un montón de cambios. Entonces era la frustración, era el miedo a la muerte, era toda esta parte donde no puedo intercambiar, donde no puedo tocar al otro, donde no sé qué puede suceder y empezar, como decía mi paciente, a dejar que COVID me arrebatara la vida. ¿Cómo me arrebataba la vida COVID? ¿Cómo nos las fue arrebatando? Con toda la incertidumbre. Nos fue quitando líneas de futuro, nos fue quitando movilidad, nos fue quitando seguridad, nos fue quitando confianza en que teníamos nosotros los recursos y las capacidades para poder atender esta situación. Y COVID siguió pasando y tuvimos que redefinir las relaciones interpersonales. Todos los espacios que teníamos compartidos cambiaron de vocación y se convirtieron en una habitación que consistía en todas mis actividades. Y entonces era oficina, pero era lugar de reunión vía normalmente una plataforma como la que estamos ocupando hoy. Cuando de pronto también se convertía en escuela, pero se convertía en comedor, pero se convertía en pista de juegos y se convertía en sitio para poder hacer ejercicio y para poder ser creativo. Y este confinamiento tenía como características particulares. ¿Cuáles eran? No era
una época de invierno con una nevada que sabríamos que terminaría y saldríamos de nuevo a poder correr por los campos. Se convirtió en un confinamiento sin fecha de terminación, donde todos los miembros que estábamos bajo ese mismo techo estábamos profundamente angustiados. ¿Angustiados por qué? Porque no sabíamos qué podíamos hacer. Los que estábamos a cargo de los grupos, es decir, los papás, por supuesto el grupo médico, por supuesto quienes nos dedicamos a salud mental, nos tocó también echar mano de recursos para poder acompañar a los demás. Nosotros estábamos atravesando por ello, estábamos entrando a estas situaciones angustiosas y complicadas, pero teníamos que mantenernos conteniendo, acogiendo, respaldando, caminando o tratando de caminar unos pasos adelante de todos aquellos que confiaban en nosotros. Esto nos sucedió a todos y pudimos ir dando cuenta con el paso del tiempo de qué fue lo que fue significando COVID y cómo se pudo empezar a definir o a delimitar qué era lo que teníamos que hacer. En todo este estar guardados, hablo entonces de nuevo de estados de ansiedad, y hoy la OMS ha dicho que la mitad de la población mundial padece de trastorno de ansiedad y depresión. Ciertamente depresión, pero yo diría también de desesperanza y de sentimientos de inutilidad, donde todo lo que yo haga no va probablemente a servir para que esto se pueda terminar. Conforme fue pasando el tiempo, esto se fue manteniendo en un estado de cronicidad. Fuimos empezando a resolver que si era la superficie, no era la superficie, qué teníamos que hacer, cuáles eran las mejores medidas, siempre manteniendo la distancia, probablemente ya empezándonos a reunir en grupos en los que sí regularmente teníamos contacto, podíamos empezar a tener algunos pequeños intercambios, pero esto no había hablado en ninguno de los momentos, ni siquiera a la fecha, de que esto haya terminado. Y al no haber terminado, no podemos acabar de cerrar el capítulo. Pero no todo es una tragedia. O sea, todos vivimos esta situación de profunda angustia. Pero por otro lado, empieza ya a verse un poco la luz al final del camino. ¿A qué me quiero referir con esto? Empezamos a saber en qué vamos, hacia dónde vamos y tener ya nada más esta paciencia para poder encontrarnos de nuevo en el afuera, encontrarnos entre todos y sentirnos a salvo. ¿Cómo nos vamos a sentir a salvo? Justamente comentaba yo con un colega que lo que nos ha venido sucediendo a quienes hemos vivido COVID, bueno, esta pandemia de COVID-19, SARS-CoV-2 a nivel global, con todos estos retos y todas estas angustias que nos ha supuesto, nos hemos convertido en supervivientes. Y si escucharon bien, estoy hablando de supervivientes, no de sobrevivientes. Nos ha convertido en supervivientes. Supervivientes porque hemos logrado atravesar un estadio que es un estadio de muerte y hemos salido vivos de ello, aunque en el camino se hayan quedado personas muy queridas para muchos de nosotros, pero nosotros pudimos ir completando, cumplimentando con esa fuerza que tenemos de vivir y de cuidar la vida. Esto no quiere decir que hemos bajado las armas, pero también hemos podido reconocer que tenemos mecanismos que funcionan perfectamente bien, que todos estos extintores que tenemos, todas estas posibilidades que hemos tenido de salir adelante con todo este tema de la muerte que nos rodea, de esta muerte que nos circunda, es que hemos descubierto que tenemos muchas más herramientas de las que creíamos que teníamos cuando todo esto comenzó. Hemos tenido que echar mano de revisar allí en el fondo de nuestras psiques y de nuestra alma qué alternativas voy teniendo para poder atender esto que pasa, para poder entender esto que pasa. Y de pronto nos dimos cuenta que tenemos o teníamos un montón de paquetitos de herramientas de los cuales podíamos echar mano. Eran estos potenciales que con el tiempo se fueron actualizando, que a lo largo de estos casi 2 años hemos podido ir resolviendo muchas de estas circunstancias. Hoy por hoy tengo mucha gente
que acude a nosotros porque no le ha podido poner nombre a todo esto, porque se vive en soledad creyendo que la ansiedad, la angustia, el desazón, la desesperanza, la incertidumbre y la incapacidad para salir adelante solamente les pasa a ellos. Hay quienes, desde luego, terminaron relaciones de pareja, relaciones familiares, porque nos sobrepasó a muchos el tema de no puedo atenderte porque no sé cómo hacerlo. Y me siento responsable de tu condición y nada me gustaría más que poder ser quien te sacara de esa situación de angustia. Pero no sé y no puedo. Y entonces, ante esta profunda frustración, prefiero tirar la toalla, literalmente, abandonar, terminemos esto porque no soy la persona que tú necesitas que yo sea. Esto terminó con relaciones de pareja, terminó desde luego con relaciones familiares, terminó sin duda con relaciones laborales, que ese es otro de los espacios muy importantes donde tuvimos que cambiar el sistema para trabajar. Descubrimos que podíamos acercarnos, que las distancias se acortaban a través de la tecnología, pero también tuvimos que empezar a adaptarnos a la utilización de esta tecnología. Y no me refiero a la parte tecnológica, me refiero a todo lo que supone la presión de estar frente a una pantalla durante horas. ¿Por qué? Porque nuestros organismos todavía no están habituados para poder estar 24/7 frente a estos equipos, a menos de que, desde luego, si hay personas cuya profesión lo implican en su propio quehacer, que tendría que ver con todas las personas que trabajan con tecnologías de información. Pero en términos generales, nos tuvimos que habituar a vernos en una pantalla, en una fotografía, o ver un cuadrito con un nombre, con un micrófono que está apagado, para poder tener esta cercanía o poder tener acceso a las cosas. Que tuvimos también que reconfigurar la manera como podíamos definirnos, gracias David, como podríamos definirnos todos nosotros en términos de cómo puedo llevar a cabo mi labor. La telemedicina, que ha sido una chulada porque hemos podido acercarnos también, gracias Ángel, y que gracias a todos los que están prendiendo sus cámaras, que es una maravilla poderles ver a todos, porque de pronto uno está hablándole a un puntito verde en la pantalla, ¿no? Y entonces ver sus caritas es una chulada. Todas estas cosas nos vinieron sucediendo con COVID, ¿no? Todas estas cosas que no les alcanzamos muchas veces a poner nombre y que cuando sentimos que somos únicos en ello, que no hemos tenido la posibilidad de contrastar con el otro y que el otro nos diga, tampoco lo platicamos en casa, porque si a mí me toca cargarte, apapacharte y respaldarte, pues no te puedo llegar a contar que me siento triste, que me siento impotente, que me siento desesperada. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién te respalda? Entonces, toda esta serie de cosas son cosas que nos vinieron sucediendo con COVID. El panorama no se ve muy lindo en apariencia y sin embargo yo creo que siempre todo tiene la posibilidad de darnos cosas muy, muy buenas. Aunque suene al club de Únete a los Optimistas, sí quiero comentar que no es así y que sí podría yo decir que justamente porque estamos del lado de la vida y porque nos gusta vivir y porque nos gusta aventurarnos y explorar, podemos reconocer todo esto que ha sucedido a lo largo de estos últimos 2 años como algo que fue un suceso del cual tenemos la fortuna de haber tenido la experiencia. Y parece como muy absurdo lo que estoy diciendo. ¿Cómo que tuvimos la fortuna de tener la experiencia? Porque generaciones enteras de humanos no la habrán tenido. Para muchos de nuestros padres no les tocó vivir la de la influenza y no les tocó vivir la de COVID, porque ya murieron. Y entonces hay todo un grupo poblacional enorme que nunca tuvo que echar a andar estos recursos que no sabía que tenía. Cuando de pronto descubrimos que podíamos ser panaderos, pero descubrimos que podíamos convivir bajo el mismo techo, muchas personalidades distintas, que aprendimos a comunicar desde un lugar diferente. Y todos estos recursos ya los hicimos activos, ya encendimos el switch de esas cosas. Todos estos potenciales que se actualizaron y nada más
preciso qué entiendo por actualización de potenciales. Desde el punto de vista aristotélico, algo es en acto, particularmente cuando existe, pero puede tener un potencial. Y, por ejemplo, un huevo de gallina en acto es un huevo de gallina. Pero ¿qué potenciales tiene ese huevo de gallina? Tiene múltiples potenciales, desde quedarse siendo huevo de gallina hasta poderse convertir en omelette, gallito de pelea, pollo rostizado, basura, desayuno, pastel, un merengue delicioso, ¿no? Entonces, los potenciales probables que se pueden dar a partir de un potencial, los logramos actualizar. Llevamos a que un potencial humano pudiera emerger y se pudiera convertir ahora en algo que existe y que nos pertenece, algo que ya nos habita, algo que ya nos constituye. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta que he podido generar todas esas herramientas, que he encontrado cómo acortar lejanías, que he podido encontrar cómo soportar las ansiedades, los tropiezos, las incertidumbres y las angustias, y que he logrado salir avante de eso, todo esto me convierte no solo en un superviviente, sino me empieza a convertir en una generación de superhombres. ¿Por qué superhombres? Porque después de haber vivido a nivel global lo que hemos vivido, y hemos tenido la fortuna de ser testigos, podemos entonces atender muchas de las cosas que pudieran suceder. Alguien hablaba de que vamos a empezar a tener una serie de pandemias. Esto de la teoría de la conspiración, ¿será verdad, será mentira? No lo sé. Pero ya no nos va a asustar, porque ya sabemos de qué estamos hechos. Y pudimos empezar a recordar de qué estamos hechos los seres humanos, y pudimos empezar a involucrarnos en una forma diferente. Se habla mucho de la nueva normalidad. Término que, dicho sea de paso, a mí me parece terrible. Nueva normalidad. Porque ¿qué entendemos por normalidad? Yo diría que estamos ahora frente a un nuevo modo de vida. No es una nueva normalidad, es la posibilidad de vivir una vida que no nos imaginábamos que podíamos vivir. Es como estar dispuestos a escribir en un cuaderno nuevo, con la ventaja de que tengo un montón de historias vividas que me dan soporte o me dan la infraestructura para poder atender las nuevas aventuras que vengan. No podríamos regresar a lo que éramos. Nadie podremos regresar a lo que fuimos, porque las circunstancias son distintas. Sí, el mundo cambió, no cambió de forma agradable, pero no cambió para mal. Creo que vamos a poder ir viendo en los próximos años que llegamos a un punto culminante en el que el haber echado mano de todos nuestros recursos nos va a convertir en una humanidad distinta, que tendremos caminos hacia diferentes lugares. Todavía falta, todavía tenemos miedos, todavía falta acabarle de poner nombre a los miedos individuales de cada quien, poderlos procesar y saber que todas esas condiciones patológicas que no lo son, desde mi punto de vista, no es una condición de patología mental, ni lo que nos hizo el cortisol, que a todos nos hizo ponernos esponjaditos, ni lo que nos hizo el sistema nervioso autónomo con todo esto, echar a andar un montón de mecanismos de supervivencia, ni la ansiedad, ni la depresión, son cosas que son enfermedad, son modos de poder adecuar mi circunstancia. Son todas estas herramientas con las que cuento. Son mis extintores, pero ya los puedo guardar. Ya sé que están ahí y que cuando los requiera usar, los puedo sacar. Están en el cajón. No tendríamos por qué mantenernos cargando el extintor hacia donde vamos. Podemos empezar ya a bajar un poco esos niveles. Estos mecanismos tan finos nos protegen. No están en nuestra contra, están de nuestro lado, están a nuestro favor, para que justamente podamos emprender el siguiente capítulo de la aventura que se llama vida en este planeta Tierra. Y pues bueno, creo que ya hablé mucho y me encantaría poder, en todo caso, escuchar sus comentarios o sugerencias o preguntas, el tema en el que quisieran abundar, con mucho gusto.
Mira, muchísimas gracias, como siempre, una participación muy, muy interesante. Yo creo que ahorita valdría la pena abrirle el espacio de preguntas a los de la audiencia sobre todo porque a veces no sabemos cómo manejar si lo que estamos sintiendo es válido, si no es válido, si estamos anulando al otro, ¿no? Si es mi responsabilidad que él se sienta bien o no, o si me estoy anulando yo, o esa culpabilidad de, híjole, lo que pasa es que ahorita mi pareja, mi roomie, lo que sea, están enfermos y yo ya no los quiero ni ver, por favor que se larguen, porque necesito un espacio solo en mi propio espacio. Así, ¿qué tan válido es sentir esa necesidad o ese regresar a ese modelo individualista, ¿no? Que nos ha traído la pandemia, que ahora se abre un poquito a esta nueva normalidad, que se empiezan a ver restricciones, pero la gente que empieza con miedo, que dice, yo ya no quiero ver a esta persona, ya no quiero ir al súper, ya no quiero estar mejor solo otra vez. Todas esas cuestiones que se presentan, ¿cómo nos podrías ayudar a que la gente desde sus casas lo maneje? O si va a haber talleres, o qué les recomiendas para esas emociones tóxicas, por decirlo de alguna manera, o no, que se presentan. Me encanta la pregunta porque efectivamente una de las grandes culpabilidades es ya no soporto al que está junto a mí. Llevamos encerrados 2 años aquí, ya no lo aguanto, ¿no? O estoy solito y extraño horrores a todo el mundo y me siento muy mal de no poderlos tener cerca. Una de las cosas que empieza a suceder cuando tenemos una convivencia muy cercana y empezamos a tener una cotidianidad que fricciona es que no tenemos la posibilidad de recogernos. De pronto nos vamos difundiendo, nos vamos como abriendo ventanitas de interacción con el otro, me voy relacionando, voy respondiendo a lo que me están demandando, como cuando te empiezan a mandar muchísimos mensajes en el chat o te abren muchos chats al mismo tiempo y dices, qué barbaridad, está todo al mismo tiempo. Pero esto está sucediendo en una habitación donde estás con tu familia a la que se supone que adoras, se supone. Y por supuesto que la adoras, pero hay como esta sensación de que no puede ser que me esté cayendo tan mal que por eso esté sucediendo todo esto. Cuando me doy cuenta que tengo que empezar a responder, necesito como hacer un shutdown del afuera y recogerme en el adentro. Tengo que cerrarme al afuera y poder regresar y reconstituirme. Difundirme me fracciona y eso en sí mismo causa angustia, porque me empiezo a disolver, me empiezo a convertir en quien está supliendo muchos frentes. Es un poco lo que mi padre, que era aficionado a la Segunda Guerra Mundial, explicaba que pierde Hitler la Segunda Guerra Mundial porque las líneas de abastecimiento a los frentes abiertos en la guerra eran insuficientes para poder llevar hasta allá, hasta el frente, todos los recursos que se iban requiriendo. Una cosa semejante nos pasa. Nuestras líneas de abastecimiento empiezan a difundirnos, a vaciarnos, y necesito como volverme a recoger. Sí es importante irle poniendo nombre a estas cosas, porque cuando digo, ay, mira, no estoy enfermo, tengo muy buenas armas. Saqué la artillería, la caballería, saqué la aviación, o sea, le eché con todo para esta guerra. Entonces, no es enfermedad, son recursos. Ok, eso empieza a cambiar un poco los significados. Empezar a reconocer que de verdad no estoy mal y el de enfrente está igual de difundido que yo. Y entonces esta parte de poderle decir, creo que es momento de que cada quien se guarde 5 minutos, cada quien a su esquina, ¿no? Estos eran 4 gatos, cada gato en su rincón, una cosa así, ¿no? Sí es importante poderlo tratar. Esto, si bien esta charla lo que pretende es irle dando de una forma muy coloquial nombre a las cosas y poder entender en el contexto en el que estoy, merece la pena que cada situación particular se pueda abordar y que desde luego pues puedan acudir con alguien, un profesional de la salud mental en este caso. ¿Por qué? Porque esto es como un estrés postraumático. O sea, sí venimos de una guerra, sí estuvimos en una guerra, echamos mano de muchas cosas. Y sí necesitamos, después de haber vivido muerte, tenido que asesinar a alguien, ¿no? En el frente de batalla, sí tenemos la necesidad de poder reconciliarnos con esa demanda extrema que me causó la situación, que si bien por un lado pude sacar mis recursos,
necesito darme cuenta que no necesito dormir con la pistola bajo la cama, ¿no? Entonces, muy, muy buena pregunta porque si de pronto es común, es natural y es normal. Es más, me parece anormal que la gente no se haya sentido como invadida por la gente de alrededor, porque es también una forma de defenderse. Ahora, el tema de qué hago para poder volver a salir. Una de las cosas muy importantes es que nos fuimos recodificando y resignificando, ir volviendo a jerarquizar aquellas cosas que queremos hacer. Creo que sí veníamos en una sociedad a nivel global maníaca, vertiginosa, y hay que hacer esto, y esto, y esto, y ahora esto, y verlo de ¿no? Que de pronto nos quedamos en cero, y eso de verdad causó un profundo conflicto. Pero ahora es reevaluar qué quiero, cómo lo quiero y dónde lo quiero. Y eso podría también llevarnos a tener como ciertas ideas de tal vez no me gustaría volver a salir. Y puede ser, no quiero volver a lo de antes, porque descubrí una forma diferente, pero no sé cómo implementar esta forma diferente, porque todo el mundo esperaría recuperar el pasado. Y a lo mejor yo no estoy dispuesto. Y esa puede ser la razón por la cual yo no quiero volver a salir. Habría que ir viendo como diferentes formas individuales. Pero es muy buena la pregunta. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Y vamos a abrir un espacio para la audiencia si tiene alguna pregunta o alguna cuestión que no pudieron trabajar, no supieron trabajar, o esta culpabilidad escondida, ¿no? Que quieren matar al marido, no sé. Que la quiero comentar. A ver, aquí hay una pregunta de Mariana. Dice, ¿qué podemos hacer cuando nos acostumbramos al aislamiento y ahora nos cuesta trabajo volver a convivir con las personas, pero no es por miedo al COVID? Es un poco lo que estaba yo diciendo. Acostumbrarnos al aislamiento es encontrarnos con nosotros. Una de las formas a lo largo del desarrollo individual de cada uno de nosotros, como vamos dando cuenta de quiénes somos y vamos conformando nuestra identidad, es mediante el espejeo de los demás. El otro me dice alguna cosa, que soy de determinadas características, otro me dice que si soy alta, que si hablo demasiado, que si cuento buenos chistes, que si soy artística, que me van diciendo que si tengo el cabello de tal forma, color. Me voy espejeando con mi realidad externa. Desde que soy bebecito me voy espejeando. Vamos teniendo ya después sobre la primaria alta como una muy buena idea de quiénes somos. Y después cuando se da toda la reconfiguración del cuerpo hacia la adultez, que es el tránsito puberal, psíquicamente adolescencia, nos desintegramos o nos desacomodamos, tenemos que recuperar un cuerpo y una identidad. Y ahora el espejeo no nos lo van a dar necesariamente nuestros papás, el espejo no los va a dar el grupo. De tal manera que muchas veces fuimos teniendo o guardando la costumbre de poder definirme como partícipe de un grupo, no porque me vaya yo a mimetizar con los demás, sino son los códigos de mi grupo y ellos me espejean o me reflejan. Y de pronto, en todo este aislamiento, confinamiento, fuimos dando cuenta de que a lo mejor ya podíamos no requerir del espejeo de afuera. De pronto a lo mejor me voy dando cuenta de que yo me veo yo. Y a lo mejor es que no me interesa regresar a que me quieran espejear o me quieran devolver una vista de mí que no soy yo. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues no nos vamos a quedar guardados, aislados, y que sí se puede hacer. Si tal fuera el caso, te digo, bueno, a ese grupo no tengo muchas ganas de ir porque se espera que yo tenga determinada respuesta. Yo puedo elegir si voy sabiendo cuál es el rol que se juega ahí, y no necesariamente eso implicará que yo me voy a modificar. Porque si yo alcancé a estar en un lugar donde no necesito que me espeje mi grupo, entonces es una maravilla, es un gran avance, es este potencial actualizado. Y no tendría por qué retirarme del grupo, no tengo que llegar a ese grupo a hacer algo que no quiero ser de fondo. Puedo
jugar el papel, pero además ni siquiera sabemos si en el grupo habrá otros como yo, que también se encontraron. Entonces, pues bueno, espero que más o menos, Mariana, te haya servido la respuesta. ¿Alguien más que quisiera compartirnos cómo vivió la pandemia? Y gracias, qué bueno, Mariana. ¿Cómo vivió la pandemia o qué miedos han tenido o estas situaciones de sentirte a cargo del otro y sentir... Sí, sí, Fernanda, dime. Cuéntanos. Yo creo que la pandemia nos dejó repercusiones graves en la salud que en un futuro no sabemos cómo lo van a tener. Aparte que nos dejó repercusiones sociales, económicas, políticas, etc. Y también nos dejó a nivel personal repercusiones familiares, profesionales, laborales. Y creo que fue el reencuentro con la vulnerabilidad del ser humano, pero también sacó a la luz lo mejor y lo peor de cada uno. Y creo que en estas generaciones, que pues yo las menciono así con mis residentes, que son las generaciones de COVID, ¿no? Porque hay residentes que entraron hace 2 años y pues no pudieron rotar, no pudieron hacer nada y eso les creó mucha frustración. No sé qué tú opinas, Mari. Sin duda, Fernanda. A todos los niveles y a todos nos transformó. Creo que la palabra precisa es esta de confrontarnos con lo que creíamos que era la vida, que no es. Haber perdido todo tipo de control, porque no controlamos nada, y tener que empezar a echar mano de lo que sí hay, operar con lo que tenemos. Residentes que no pudieron rotar, bodas que no se llevaron a cabo, graduaciones de secundaria, prepa y profe que no se pudieron tampoco consolidar, problemas, desde luego, un montón de secuelas de todo tipo, como bien tú dices, secuelas económicas. No sabemos qué tipo de repercusiones pudiera tener en la salud, pero como comentaba yo, es regresarnos a la parte de la vulnerabilidad, recordarnos que somos vulnerables, pero también ponernos enfrente que tenemos capacidad para atender, que tenemos recursos, que somos vulnerables, pero al ser complejos y ser llenos de estas posibilidades de recursos personales y desde luego colectivos, poder echar a andar cosas. En algunas cosas hemos tenido avances, como esto que decía yo de la tecnología y de que nos ha podido dar la oportunidad de suplir muchas de las cosas que tendrían que ser de carácter presencial. Estas teleencuentros a distancia, que es una de las cosas que se desarrolló muchísimo a raíz de todo esto de COVID. Y en las otras empezar como a darle como un peso a las cosas de una forma distinta. O sea, creo que quienes le llevaron más difícil, la llevamos más difícil, fuimos los que estábamos a cargo de los demás. Y no quiero nada más hablar de médicos y de gente de salud. Estoy hablando de quienes éramos jefes de familia. Fuimos quienes nos llevamos más difícil porque teníamos que tomar esta actitud de no te preocupes, todo va a estar bien. Fuimos líderes de grupo, de grupos pequeños y de grupos grandes. Y con un peso enorme, con todo lo que eso suponía. Pero vamos saliendo. Y también quienes fueron como contenidos por este grupo, nosotros, ahorita te contesto a mí, Yoli, sí. De estos grupos de los pequeños también empezaron a darse cuenta de que las cosas podían ser distintas. Me pregunta Yoli que cuál considero que será la repercusión en los niños pequeños que han crecido con la mascarilla, el alcohol en sus manitas, el aislamiento y que no han conocido el mundo anterior. Como todo tiene su parte luminosa y su parte oscura. Justamente uno de mis nietos nació en junio del 2019 y entonces pues cuando ya tenía oportunidad de poder salir a la calle, pues
pues ¿cuál, verdad? COVID, restricción, encerrados. Entonces, eso tuvo como consecuencia que hubo que echar mano creativamente de otras cosas que en el ámbito en el que él se movía pudiera tener desarrollos. Desde luego, pues con otros chiquitines que a lo mejor tenían, o coetáneos, que tenían la posibilidad de reunirse porque estaban como protegidos o resguardados como en burbuja. Y sí te voy a ser muy franca, habiendo observado a muchos chiquitines, tanto cercanos como en consulta, como los hijos de quienes están en consulta conmigo, da la impresión de que salieron muy afectados, pero yo diría que si los papás están afectados, los niños la vivieron mal. Si los papás estamos bien, y les vamos, no se trata de jugar a la vida es bella, pero sí de poder empezar a poner en perspectiva las cosas. Mis otros nietos que son más grandes, por supuesto son de mascarilla, pero de prueba COVID, pero de gel en las manos, pero de estar encerrados. ¿Cuál fue la repercusión? Darle una dimensión distinta también a la vida antes y la vida dentro, la vida de afuera y la vida de adentro. Aprender a tener como estos autocuidados y a ser respetuosos con el otro, porque el tema de las mascarillas o de los cubrebocas implicaría, lo hago porque te respeto, no solamente porque yo no me enfermo, lo hago porque yo no quiero ser quien te pueda contagiar si es que yo tuviera el virus. Y lo que he visto son niños respetuosos poniéndose sus cubrebocas, no limitados, sino respetuosos, habituados a tener cuidado o a incrementar los cuidados sobre sí y empezar a ser como más dinámicos y más creativos. Incluso, aunque suene muy paradójico lo que voy a decir, a pesar de que muchos tuvieron mucha oportunidad de tener juegos, gadgets a montones conectados en línea o trepados en el internet o en los gadgets o en los juegos, en los videojuegos, también pude observar que se saciaron, se empalagaron, se hartaron de tanto videojuego y empezaron a construir otro tipo de cosas, volver mucho a los juegos que originalmente tal vez los de mi generación o nuestra generación pudimos vivir, y a veces inventarlos dentro de las cuatro paredes. Siento que mucho también de lo que sucedió es que estos papás angustiados, que no sabían cómo mantener a salvo a sus hijos, sí les transmitieron mucha ansiedad. Sí, la ansiedad en los niños no es tanto por el encierro, cuanto por el miedo que ven en los gestos de sus padres. Conforme esto se vaya solucionando y vayamos saliendo de todo esto, también podrán abrevar del tema de sobrevivimos. Entonces, sí es complicado, pero creo que no fue tan duro como la generación de niños israelitas que se subían al autobús y tenían que mirar debajo del asiento si había bomba. O sea, esto está como más cercano a algo que puedan tener ellos fácilmente controlable en sus manitas. Entonces, sí ha sido difícil. Depende de cómo nosotros también lo manejemos con ellos. Y empezarles a decir esta parte que creo que es válida de sí es una nueva realidad. No es regresar al pasado. Hay quien dice, dice María Fernanda, desde el punto de vista ético, la toma de decisiones de los médicos que estuvieron en la primera línea y la decisión de que a muchos no los vacunaron a tiempo les afectó psicológicamente. ¿Qué apoyo se les ha dado? Desde la perspectiva de la salud mental en general, podemos ver que quien acude ha tenido algún tipo de respaldo. A muchos se les ha invitado a que vengan y hay muchos abordajes desde la salud mental, desde el farmacológico, que sería la psiquiatría, la parte de apoyo psicológico, psicoterapéutico, coaching y el apoyo psicoanalítico. Desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros sí vamos como atrayendo a las personas a que puedan reencontrar lo que sí son,
no les damos tanto herramientas de te doy esto para que lo aprendas o te doy esto para que te calmes, sino es encuentra cómo en ti hay esta posibilidad de salir adelante. A los médicos en general cuesta un poquito de trabajo, yo tengo muchos médicos por fortuna en la consulta, porque me conocen, ¿no?, de otros ámbitos, pero en términos generales sí he podido notar que los médicos y los que han estado en primera línea y en general, porque además son este frente que le toca encontrar la solución y salvar la vida física, a nosotros nos toca salvar la vida emocional. De pronto los vulnera ante sus propios ojos el hecho de reconocer que no pudieron en algún momento con algo o que tuvieron miedo. Generalmente en el gremio médico es mucho más difícil que se acepte tuve y tengo miedo del futuro, ¿no? Tengo miedo de un futuro o de la incertidumbre o de lo que puede venir y tuve miedo en el pasado. ¿Por qué? Porque daría la impresión de que no tienen la solidez. Cuando ya nos podemos encontrar y lo podemos platicar y se van dando cuenta y nos vamos dando cuenta entre todos que esto es de verdad inédito y que los que estamos hoy acá y que nos estamos reuniendo y lo estamos platicando somos quienes hemos logrado como vencer todo esto, somos del grupo que estamos empezando a liderar una forma de atender la realidad desde este lugar nuevo. ¿Qué hago ahora con los extintores que saqué? ¿Qué hago ahora con las armas que aprendí a manejar en la guerra? ¿Qué hago ahora con toda esta devastación? ¿Reconstruyo, construyo, consolido? ¿Qué hago? Eso sería el tipo de cosas. No se está pretendiendo dar algún tipo de apoyo psicológico a los médicos en el sector salud, pero no siempre resulta suficiente, porque no es nada más de ven, te abrazo y te digo que todo va a estar bien. Es ven, sí, está terrible, sí, tenemos miedo, sí, nos duele, sí, no sabemos qué hacer, sí, tengo miedo por mis pacientes, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mí, y me confronta con que al día de hoy no sabía yo que no sabía. Y esa parte ha sido muy compleja. Pero ahí vamos, María Fernanda. Sí es necesario hacer algo, pero sí te diría que el médico o quien como tal lo necesite, tendría que reconocer que requiere de un espacio donde pueda rebotar estas cosas. Y un poco la invitación de Luis era que le pudiéramos poner algún tipo de nombre a esto. Gracias, Fer. Muchas gracias, María. No sé si haya más alguna pregunta o algún comentario final del auditorio o algo que tú quisieras dejarnos para concluir. De nuevo, muchas gracias por el apoyo a este proyecto. Gracias por tus palabras. Gracias por la plática, que es siempre esperanzador y alentador saber que el otro está igual de mal que uno. No, infelizmente. Pero bueno, así somos, así nos tocó ahora, así nos tocó vivir, como dirían. Y a mí tampoco me gusta el tema de la nueva normalidad, solamente normalidad, a vivir, a disfrutar y aprovechar lo que está hoy. María, te dejo con las observaciones finales y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. De parte de Gabriela, una súper buena iniciativa para la charla. Muchas gracias, Gabriela, y que fue una charla que sí le gustó. Muchas gracias. Y pues, sí, dime, Ángel. Yo te quiero agradecer esta plática porque dentro de mucho que nos has comentado, algo dijiste de los que tenemos como cabeza de grupo. Y eso, pues, estar a la cabeza y ser los que tenemos que sostener y ser las torres que están buscando otras personas para cuidarse y todo, pues a ver si termina uno con el miedo también. Digo, yo creo que algunos psicólogos por ahí, al estar escuchando todo, también algo se van quedando con parte de lo que las personas tienen. Y pues el hecho, muchas veces tenemos a David que pues hizo un grupo, formamos un grupo
y pues nos ayudó a salir un poco también entre broma y conocer a los demás compañeros. Y a lo mejor es una de las cosas que tú haces, el poder hacer que la gente tome una decisión mayor, deje los miedos a un lado o trate de enfrentar, yo creo que es más bien la palabra, enfrentar las diferentes situaciones que tenemos, porque pues ciertamente, como lo dijiste, en muchas de nuestras familias pues tuvimos pérdidas, y pérdidas físicas, pero también pérdidas de compañía, pérdidas de salud, y muchos hemos estado pues en la situación de querer que alguien nos hable, que alguien nos diga algo que podamos hacer. Y pues yo creo que esta plática que nos has dado el día de hoy, a mí me has dado varios puntos que pueda yo pues tomar y retomar para seguir con la familia, para seguir con los amigos, para poder darles algún aliento, porque luego tiene uno la suerte de que es uno dices tú, el espejo a donde se quieren ver para ver que todo está mejor. Pues muchas gracias por esta plática, Mari. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, les agradezco a todos de verdad su interés, sus comentarios, sus caritas de atención, haber estado acá todos estos 60 minutos todos juntos. Muchas gracias de nuevo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Luis, por haberme invitado a formar parte de este proyecto. Les dejo a todos de verdad, esto es una buena nueva. Vamos a poder salir de toda esta con una bolsita de herramientas mucho más llena de muchos elementos. El tiempo tristemente se nos ha venido agotando, pero de verdad fue un encuentro de lo más agradable con todos ustedes y pues muchas gracias y que tengan un hermosísimo fin de semana todos. Muchas gracias, buen fin de semana a todos. Vamos a dejar al final de este video los datos de contacto del Grupo Arqué y de María por si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna emoción que quieran trabajar, orientaciones, etcétera. Grupo Arqué hace muchas investigaciones y proyectos muy interesantes para terapias en grupo y no solamente terapias, ¿no? Porque la gente identifica la palabra terapia, como lo comentabas al principio, con una enfermedad que no lo es, son condiciones o situaciones que se presentan y que se necesitan trabajar. Así, si yo tengo una tos, me tomo algo para la tos. Igual si estoy sintiendo una emoción que no me gusta, voy y tomo algo para esa emoción. En este caso, la terapia o el trabajo de grupo. Vamos a dejar ahí los datos. De nuevo, muchas gracias al personal del IME que están por ahí conectados. Gracias a Relaciones Exteriores y espero que esta sea la primera de muchas participaciones y de muchos trabajos futuros, María. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Mari. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Yoli. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Que estén muy bien. Hasta luego.